Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a otro video de nuestra clase de política macroeconómica. En esta ocasión veremos la solución a la práctica número 2 de nuestro curso de política macro. El problema decía o nos pedía lo siguiente, nos proporcionaba la siguiente información. Tenemos que suponer que la función de producción de una empresa representativa en la economía de nuestro país está expresada por la siguiente función. Q representa la cantidad de producto que genera esta empresa representativa. A representa un nivel de productividad que es constante. K y L representa respectivamente capital y trabajo, medido por ejemplo el trabajo en horas o número de personas. Y alfa y beta mide la participación e importancia relativa de cada factor en la producción. En este problema vamos a suponer que existen rendimientos decrecientes en la producción de este bien, decrecientes a escala de este bien, por lo que vamos a observar que los parámetros alfa y beta, la suma de estos dos, el resultado va a ser menor que 1. Recordemos que esto significa que incrementos en los factores de producción generan incrementos en la cantidad producida menos que proporcionalmente al incremento observado en los factores de producción. Bajo estos supuestos y asumiendo que la empresa representativa es tomadora de precios, es decir, estamos en un ambiente competitivo donde las empresas no tienen margen para imponer un precio a los consumidores y toman el precio del mercado como un factor exógeno P. Nos piden encontrar la demanda agregada de trabajo, la demanda agregada de capital y la función agregada cuando el tamaño de la población es n. Debemos recordar que en los videos anteriores hemos supuesto que en nuestra economía está poblada por un número positivo de personas y en este caso este número de personas era representado por n, donde n podría ser 127 millones de mexicanos o 10 millones de catalanes. ¿Ok? Entonces n y cada uno de estos individuos de nuestra población eran propietarios de una empresa. Por lo tanto, un individuo representa una empresa. Entonces, en nuestra economía simplificada vamos a tener que, si la población es igual a n, entonces vamos a tener n empresas. Para encontrar la función agregada, simplemente necesitamos encontrar la función de oferta de una sola empresa. La demanda agregada de trabajo y demanda agregada de capital deben recordar que proviene de la solución de la empresa donde minimiza costos. Como recordemos que para una empresa representativa, competitiva, el deseo de obtener máximos beneficios implica dos cosas. Por una parte, minimizar el costo de producción eligiendo de forma óptima los factores productivos, en este caso trabajo y capital, y una vez que ha tomado esta decisión de contratar X número de trabajadores y capital, va a tomar la decisión de producir en un segundo problema de maximización. Entonces, los puntos 1 y 2 se obtienen a través de la minimización de costos. En el punto tercero, la función agregada de producción en la economía se va a obtener a partir de la maximización de beneficios de una empresa competitiva, tomando en cuenta la información generada por la demanda agregada de trabajo y capital. Y luego simplemente tenemos que multiplicar nuestro resultado por n, dado que es una empresa dado que nuestras empresas en la economía son todas idénticas, básicamente tenemos que sumar la producción. En este caso, equivale a multiplicar lo que va a producir una empresa, su función de oferta, por n, para obtener la función de oferta agregada. Dicho esto, entonces vemos que la solución de demanda de trabajo y capital viene dado por el problema, como habíamos comentado antes, de minimizar el costo de producción eligiendo trabajo y capital, dado los precios de cada uno de los factores. Recordemos que R representa la tasa de alquiler que deben de pagar las empresas por estas unidades de capital y W representa la tasa salarial o el salario por unidad de trabajo. Vamos a elegir entonces de forma tal que este costo, la suma del pago al capital y el pago al trabajo, es el costo total. Vamos a elegir trabajo y capital tomando en cuenta que estamos restringidos a una tecnología. Nuestra tecnología viene dada por la representación de Q
que nos dice que esta cantidad producida se debe de generar a través de la combinación específica que está en el lado derecho, entre K y L. Ya sabemos, en este caso tenemos que elegir dos variables para minimizar una función. En este caso vamos a usar nuestra función, bueno, más bien el procedimiento o método de Lagrange, de los multiplicadores de Lagrange, que nos dice que el primer paso, como deben de recordar, es simplemente la construcción de función de Lagrange. Dado que deseamos minimizar la función objetivo, entonces la recomendación aquí directamente es poner un signo negativo multiplicando a la función objetivo, que es la función de costos totales. Recordemos que la función de costo total es la suma de los pagos que le hacemos al capital y al trabajo. Luego más, agregamos la segunda parte de la función de Lagrange, que está asociada a la restricción. En este caso representamos la restricción con un signo positivo y debe de cumplirse que esta combinación de trabajo y capital debe generar estas Q unidades. Q aquí es un factor, perdón, es una variable no de elección, simplemente tenemos que elegir K y L. El sentido es, o una interpretación básica es, queremos encontrar el nivel de capital, cuánto capital contratar y cuánto trabajo contratar, para tal que podamos producir cualquier unidad Q, podemos producir de nuevo cualquier unidad Q al mínimo costo. Es lo que queremos encontrar en este primer procedimiento para encontrar demanda de trabajo y capital. Dicho esto, entonces tenemos que hacer la derivada de la función de Lagrange y hay tres derivadas respecto al trabajo, ecuación 1, respecto al capital es la ecuación 2 y respecto a básicamente al multiplicador de Lagrange, que nos da como resultado es la ecuación 3 y directamente aquí es la restricción, en este caso tecnológica. La derivada de respecto al trabajo es muy simple de realizar. El primer término tiene un signo negativo, aquí lo encontramos multiplicando el menos, y la derivada de la función de costos totales respecto al trabajo es simplemente W, el salario. La derivada es un poco más compleja en la parte del segundo término de la función de Lagrange, pero no debemos de tener miedo, simplemente debemos de derivar la función de producción donde está respecto a L. Ya de ustedes deben recordar las reglas del cálculo, bajamos el exponente asociado a L y a L vamos a restarle un menos 1. En este caso, en pantalla, esto equivale a dividir todo entre L. Es equivalente a restarle beta menos 1 o expresarlo como lo tenemos en pantalla. Si seguimos este procedimiento para la derivada de K, vamos a tener que la derivada es el menos, el signo negativo que les había dicho porque queremos minimizar esa función. La función objetivo, que es el costo total. Entonces la derivada del costo total es simplemente el precio del capital, R, y hacemos la misma estrategia, derivar la función de producción respecto a K, implica bajar el exponente, lambda está multiplicando a todo, la función de producción, y tenemos que restarle al exponente un 1. En pantalla he optado la representación alternativa de dividir todo por K y evitar un signo negativo en el exponente. Ambas exposiciones son equivalentes y son correctas. Dicho esto, pasamos al siguiente procedimiento. Primero, como en los videos anteriores de la clase, lo recomendable es escribir las ecuaciones de primer orden 1 y 2. Eliminando el signo negativo, básicamente pasar lo negativo al lado derecho para que, como lo tenemos en pantalla. Estas dos ecuaciones implican que, o mejor dicho, si dividimos el lado izquierdo de la ecuación de la derivada respecto a L y la derivada respecto a capital, si hacemos la división de izquierda y elementos de izquierda contra elementos de izquierda y derecha con derecha, vamos a tener que se simplifica nuestra expresión de esta forma. De aquí lo que nos interesa es encontrar el valor de K como una función del trabajo. ¿Para qué? Pues porque cuando encontremos el nivel de trabajo vamos a saber cuánto capital contratar, o si quieren verlo en otra forma, vamos a buscar cuánto trabajo necesitamos para minimizar los costos, cuántos trabajadores o horas de trabajo vamos a contratar, y una vez que determinemos eso, inmediatamente la ecuación número 4 nos va a fijar la cantidad de capital que vamos a contratar, asociado obviamente a este nivel de trabajo. Entonces, en resumen de esta slide, de esta pantalla, vamos a
vamos a obtener el nivel del capital como una función de L. ¿Ok? Después tenemos que usar, voy a regresar a la siguiente slide, la ecuación 4. Les había dicho que el capital es una función de L. Voy a regresar a la slide donde tenemos las condiciones de primer orden, y la ecuación 3 no la hemos usado. Hemos usado ecuación 1, ecuación 2, y ahora necesitamos usar la ecuación 3 junto con nuestra ecuación 4, que es el capital. Vamos a sustituir básicamente la ecuación 4 en la ecuación 3, como lo tenemos aquí en pantalla indicado, y nos tendríamos esta expresión de aquí. Aquí tenemos que jugar, aplicar las reglas del álgebra para poder expresar esto de la siguiente forma. L y L se están multiplicando, sabemos que sus exponentes deben de sumarse. En este caso Q pasa al lado derecho sumando, y todo lo que está multiplicando a L va a pasar dividiendo. Ustedes en casa deben de ser capaces de encontrar una expresión, o mejor dicho, de verificar que esta expresión que tenemos en pantalla es la correcta. Aquí he jugado con los exponentes y los términos. ¿Ok? Entonces básicamente es simplemente juego de álgebra en esta parte del despeje de L, y como esta parte L es nuestra variable de interés, la tenemos que despejar para que sea una función de variables exógenas. Recordemos que en este paso de la minimización de costos, perdón, de la maximización de beneficios, estamos buscando la demanda, cuánto trabajo vamos a contratar, pero como una función de las variables exógenas que no dependen de la empresa. Fíjense ustedes que L ya aquí en la pantalla ya depende del salario, W, de R, de beta y alfa, que son los parámetros de la tecnología junto con la productividad y el nivel de producción de la empresa. Si hacemos el despeje, básicamente elevar todo, cada uno de los dos partes de la ecuación, el lado izquierdo y el lado derecho, elevarlo a 1 partido por alfa más beta. Cada elemento debe de estar elevado. Debemos encontrar la ecuación 5, que es la ecuación, es la función de demanda de trabajo. Observen que de nueva cuenta estas variables, como habíamos visto antes, L depende de variables que son exógenas, que no dependen de la empresa. La empresa no fija el salario, lo toma en el mercado laboral. R tampoco lo toma como la tasa de alquiler, o si quieren pensar en tasas de interés, no lo toma, no lo determina la empresa, lo toma como información que lo da o lo fija el mercado de capitales. W lo fija el mercado de trabajo. La empresa representativa que produce este bien Q lo va a tomar como información. Al igual, los parámetros tecnológicos no los pueden modificar, alfa, beta y la productividad en este contexto no los pueden modificar, y Q. Esta función de demanda de trabajo funciona para cualquier nivel de Q, es decir, es una regla que nos va a decir cuánto trabajo va a contratar la empresa para cualquier nivel de producción que yo desea generar. Por ejemplo, si yo soy un taquero y tengo estos parámetros de tecnología, el salario y tasa de interés determinados en el mercado, entonces yo puedo elegir el nivel de producción. Por ejemplo, si yo estoy interesado en producir una unidad, en ese caso Q valdría 1, y esta regla en ecuación 5 nos diría cuánto trabajo debemos de contratar una vez que tengamos datos para los parámetros. Por otra parte, si aumento la producción de Q de 1 a 1000, esta misma regla nos indicará cuánto trabajo vamos a contratar con esa información, con ese nivel de producción. Observamos o debemos de recordar que esta función, la función 5, nos determina la cantidad de trabajo para el cual vamos a minimizar el costo total. La ecuación 5 entonces nos va a servir para encontrar el nivel de capital que tenemos que contratar para esta empresa representativa. Vamos a hacer entonces la sustitución del resultado ecuación 5 en la ecuación 4 y obtendremos pues el nivel de capital que minimiza el costo, y es la que tenemos aquí en pantalla. Ustedes deben de encontrar una expresión similar a la que tenemos ahora mismo aquí. Podemos reescribir estos términos. Fíjense que tenemos en común el término que estoy aquí señalando en pantalla, W multiplicado por alfa dividido por R multiplicado por beta. Este término es común al último término que está en paréntesis. Sin embargo, están invertidos. Si nosotros podemos factorizar, o mejor dicho, podemos modificar este primer término, subir el denominador, ponerlo como numerador, y el numerador ponerlo como denominador,
todo este término lo elevamos a un exponente negativo y entonces sumamos con el exponente que tenemos en el último término de la expresión superior. Si hacen esto en casa, ustedes pueden reescribir el nivel de capital como la ecuación 6. Ambas expresiones son equivalentes, es decir, ustedes han encontrado la solución si llegan a esta expresión superior o lo que está en ecuación 6. Es simplemente reescribir términos. En muchas ocasiones nos va a ayudar a simplificar las soluciones o a expresarlas de forma muy simplificada, como veremos más adelante. Entonces, en resumen, la ecuación 6 y la ecuación 5 es la solución de los dos primeros elementos que nos piden en la práctica número 2. El siguiente elemento es encontrar la función de oferta agregada de nuestra economía. Tenemos que recordar pues que la empresa representativa que demanda estos niveles de trabajo y capital óptimos maximiza los beneficios, perdonen, aquí hay un typo, un error de dedo enorme, maximiza los beneficios eligiendo el nivel de producción asociado al mínimo costo. Es decir, de nueva cuenta, el problema de la empresa es maximizar su nivel de ventas. Recordemos que el precio está dado por el mercado y la multiplicación por Q es digamos, los ingresos por esta producción menos los costos totales. Queremos encontrar el máximo nivel de beneficios tomando en cuenta la minimización anterior. Si sustituimos las ecuaciones, las soluciones anteriores, la ecuación 5 y 6, capital y trabajo, en nuestra función de beneficio nos quedaría una expresión de esta forma. De nuevo cuenta, fíjense, para simplificar un poco la notación, vamos a darnos cuenta que hay términos comunes. Veamos, por ejemplo, el primer término. En el segundo término tenemos como factor común Q partido por A elevado a este exponente. Aparece en el segundo término, pero también aparece en el tercer término, donde está multiplicando por W, en este término que subrayo en este momento. Estos términos son comunes, entonces puedo hacer un ejercicio de factorización, es decir, podemos expresar todo este término de una forma mucho más simplificada que nos va a ayudar a resolver el problema de forma más sencilla. Primero nos damos cuenta, les había dicho que los términos comunes es Q en la parte que está negativa, que está elevado a 1 partido por alfa más beta, lo tenemos aquí. Y donde he simplificado, he agrupado términos, mejor dicho, en este número delta, donde delta es 1 partido por alfa, y aquí hay otro typo importante, es 1 partido por alfa, y toda esta expresión debe de estar elevado por 1 dividido por alfa más beta. ¿Ok? En este momento ustedes deben de corregirlo o tomar en cuenta que aquí va a haber una diferencia entre lo que ven en pantalla con lo que ustedes hagan en casa. ¿Ok? Esto es un control, digamos. Entonces, dicho este typo en nuestra querida slide, lo que tenemos es que delta para la empresa es un número. ¿Por qué un número? Porque delta, los elementos de delta son factores que están determinados por el mercado y la empresa no puede elegir. Es decir, cuando nosotros les demos valores al salario, a la tasa de interés, a alfa y a beta y a A, todo esto será un valor numérico, un 3, un 4, no lo sabemos, depende de los valores. Cuando tengamos esta información, aquí la sustitución de esos valores, tendríamos, les decía de nueva cuenta, es una constante para la empresa, no es una variable de elección, por lo que la derivada de esta función es súper sencilla. Recordemos, en este caso es una sola variable de elección. Voy a regresar aquí en el slide anterior. La única variable de elección para la empresa es Q. Voy a elegir el nivel de beneficios, de producción que maximiza pi, los beneficios. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Derivando pi respecto a Q. Y a imponer que esta derivada es igual a 0. Si hacemos la derivada de la ecuación 7 respecto a Q, vamos a obtener esta expresión que tenemos aquí en pantalla, donde lo único que aplicamos son las reglas del cálculo. En el primer término, como Q está elevado a 1, su derivada es el precio directamente, menos el exponente que baja de Q. Al exponente de Q le restamos un 1 y delta es una constante que está multiplicando a Q, por lo tanto queda aquí de forma inocua. Dicho esto, tenemos que simplificar el exponente asociado a Q
y directamente despejamos Q de esta expresión. Si ustedes lo hacen en casa, llegarán a encontrar esta expresión de aquí, que nos dice que es la función de oferta de la empresa representativa, de una empresa representativa en nuestra economía. Vean que es una función de oferta porque, 1. El valor del exponente es positivo, dado que alfa y beta es menor que 1, el denominador es positivo, el numerador es positivo. Veamos que Q depende positivamente del precio. El precio está en el numerador. Si el precio sube, entonces vamos a observar que la cantidad que la empresa representativa ofertará también se incrementa. Por tanto, es una función de oferta. Cuando Q depende del precio de forma positiva, sabemos que es una función de oferta en el contexto de la empresa. ¿Cómo obtenemos la función agregada de producción? No lo he puesto aquí en el slide, pero es muy sencillo. Simplemente tenemos que multiplicar Q estrellita por N, el tamaño de la población del lado izquierdo, y lo que tenemos que hacer obviamente del lado derecho para no alterar la igualdad. Por lo tanto, multiplicar lo que tenemos en pantalla en la última expresión por N nos permitirá obtener la función de oferta de toda la economía cuando la función de tecnología tiene rendimientos decrecientes a escala y está representada por una función Cobb-Douglas. Con este último comentario terminamos el video de nuestra práctica número 2. Muchas gracias por su atención.